En esta oportunidad nos acompaña el director general de la Clínica de la Universidad de La Sabana, el doctor Juan Guillermo Ortiz. Muchas gracias, doctor, por atender este diálogo y bienvenido. No, ustedes muy queridos. Muchas gracias, Victoria. Bueno, doctor, empecemos a este diálogo hablando más bien de la ocupación de la unidad de cuidados intensivos en este momento de la Clínica de la Universidad de La Sabana. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Llevamos más o menos unas 2 semanas donde ha habido una disminución de los ingresos por urgencias de pacientes contagiados por COVID. Digamos que más o menos están amaneciendo hace un mes 90 pacientes pendientes. Ahorita estamos hacia 35, 40. No es que sean pocos, pero ya es un alivio que sea ya un volumen menos fuerte como el que tuvimos hace un mes. Eso implica que ya el uso de las unidades va a empezar a bajar. Ya llevamos, como les digo, unos 10 días donde se ha ido desocupando un poco la unidad, pues estamos en 94%, se quedan unas 2 camas, pero ya eso es un alivio porque tuvimos momentos del 150% de ocupación en UCI y de 400 en urgencias. O sea, ya empezó otra vez como a bajar un poco la afluencia de pacientes contagiados, lo cual es una buena noticia. Sí, señora. Doctor Ortiz, ¿qué lectura le da usted a esa flexibilidad que empieza a manejarse en las medidas y a la apertura gradual de conciertos y de bares en Bogotá? Pues eso es un tema que está ya trasladándosele a los privados y a las personas, pues el tema del autocuidado y la responsabilidad, ¿no? Digamos que yo pienso que eso puede tener diferentes lecturas. Digamos que cuando se dice hemos vuelto a la normalidad, pues no es cierto, porque todavía estamos en pandemia. Primera conclusión. El volver a la normalidad es entendiendo que estamos en un descenso importante de los contagios y una menor circulación del virus, quiere decir que yo puedo retomar con más seguridad algunas actividades, pero no perdiendo las medidas de bioseguridad, ¿sí? Cuando uno dice es que quiero ir a un bar, yo asumo la gestión del riesgo de asistir al bar, porque no quiere decir que no me vaya a contagiar. Entonces, eso dependerá, por un lado, las personas que tienen los bares, manejar bien las medidas de bioseguridad, pero también yo como persona, qué tanto me implica ir al bar, ¿sí? Porque obviamente eso implica esa liberación de las medidas. En un bar pues hay alcohol, consumo de alcohol, fiesta y alegría, y entonces después del tercer trago pues los tapabocas desaparecen y el contacto físico se acerca. Entonces si son bares que son cerrados, pues va a tener más riesgo y ahí van a haber contagios seguramente. Entonces es tomar la decisión de cómo yo voy a manejar mi responsabilidad y mi seguridad. Es decir, eso es un tema ya distinto. ¿Qué es lo que se ha visto en todos los países donde se hacen aperturas y cierres y aperturas y cierres? Pues que normalmente esas aperturas van a dar unos volúmenes de crecimiento de contagios y cuando vuelven a cerrar otra vez o cuando tienen que tomar medidas nuevamente, situación que estamos viendo actualmente en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que ha ido muy adelante con la vacunación, pero muy atrás por el tamaño que tiene los Estados Unidos. Me refiero, aunque han vacunado muchas personas en los Estados Unidos, no han llegado al 70%, que es digamos, el número ideal para vacunación. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera que las medidas de vacunación no sean suficientes y ya ayer el Centro de Infecciones de Atlanta tomó la decisión que otra vez todas las personas debían volver a usar tapabocas, cosa que han retirado desde mayo de este año, y entonces la gente ya se sentía que no existía el virus. Entonces, ante el ingreso de la variante Delta, está aumentando otra vez la crisis de infectados en los Estados Unidos, con otro agravante que es la de los no vacunados, porque ahorita estamos ante una pandemia de las variantes de los nuevos linajes genéticos y adicionalmente las personas que por razones personales están tomando la decisión de no vacunarse. Entonces, los gobiernos de los países, por eso estoy poniendo el ejemplo de Estados Unidos, toca tomar una decisión que es volver a generar medidas de restricciones en algunos tipos, uso de tapabocas y recordar a la gente que la pandemia está aún activa. Precisamente esa es mi otra pregunta y es que ya está confirmado el primer caso de esta variante Delta en Colombia. ¿Cómo se propaga esta variante, doctor, y cuál sería la vacuna más efectiva? La variante de transmisión es igual que cualquiera de las otras variantes, es el mismo coronavirus, sino que tiene una mutación distinta. Es un linaje que se dice que venía desde la zona de la India y ha ido llegando a diferentes países del mundo. Digamos que eso ha puesto, como digo, en jaque a algunos países de Europa, razón por la cual España, por ejemplo, cerró la entrada a colombianos hace 2 días, precisamente tratando de controlar los ingresos de estos linajes a su territorio. En Colombia también ya la tipificaron, creo que fue en un paciente en Cali la semana pasada. Y la variante Delta lo que es otro
otra mutación del mismo virus, es decir, que cambia el material genético y cambia los reconocimientos desde el punto de vista del virus y tiene unas características que hasta ahora se han determinado que son las siguientes. Mientras un COVID normal, llamémoslo así, un coronavirus normal de la variante inicial, contagia a 3 personas, una persona puede contagiar 3 personas más o menos. Esta tiene más alto grado de contagio y puede llegar a contagiar a 8 personas, ¿sí? Entonces, eso hace que la variante genere una explosión geométrica en los contagios. Por eso se sube mucho, en estos países se ha subido mucho los contagios y por lo tanto la mortalidad. Se están haciendo algunos estudios donde también están tratando de determinar qué tanta mortalidad adicional tienen, porque pareciera que esta variante es un poco más agresiva, es decir, que enferma mucho más a los pacientes. Eso todavía está en discusión, porque hay algunos estudios que demuestran que sí, hay unos estudios que dicen que no tanto. Entonces, lo que sí está claro es que contagia más, ¿sí? Contagia más y eso implica pues mayor volumen de contagios, mayor volumen de enfermos, mayor volumen de agudos y mayor volumen de uso de cuidado intensivo. Ya la mortalidad estará asociada a otras variables, que es lo que están tratando ahorita de demostrar. Esa es la variante Delta. Respecto al tema de las vacunas, también eso está en proceso, porque es que como todo esto estamos, como dirían, under construction, o sea, seguimos todos los días sacando digámoslo, literatura científica que está en proceso de demostrar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues hay vacunas que son más adelantadas que otras porque ya han más tiempo en el mercado, ya así, se han lanzado antes que otras y han logrado hacer algunos estudios iniciales con este grupo de pacientes. Entenderán ustedes que este variante del estaba hace 2, 3 meses en la India. Hasta ahora, en ese tiempo, se están cogiendo cortes de pacientes tratando de identificar cuáles estuvieron vacunados, cuáles no estuvieron vacunados y cuáles en laboratorio se está haciendo algún tiempo de cruce con esta variante. Digamos que lo que se ha demostrado hasta ahora es que la vacuna de AstraZeneca y la de Pfizer son vacunas que parece, si tienen, digo parece porque faltan estudios, tienen efectividad con eso. Las otras vacunas están apenas sacando estudios, no es que no sirvan, ¿sí? La Moderna, la Johnson Johnson, lo que pasa es que toca esperar que salgan estudios que demuestren si realmente tienen eficiencia o no. ¿Qué puede decir uno también? Hay otro estudio que sí es bien interesante donde muestra que los pacientes con Delta fueron los pacientes no vacunados, o sea, con ninguna vacuna, y fueron los que tuvieron mayor mortalidad. O sea, es decir, la respuesta podría ser, vacúnese, que es la mejor vacuna contra cualquier variante, incluyendo a la Delta. Es mejor estar vacunado que no vacunado. Y ya las vacunas tendrán con su sistema inmunológico de cada paciente ver cómo se enfrentan a dicha variante. ¿Sí me explico? O sea, porque no salimos en una posición como de un poquito de pánico, ¿no? Es que yo necesito tal vacuna, es que esta no funciona, no. Todas las vacunas funcionan, porque de entrada el mismo coronavirus es el que estamos atacando. La diferencia es algunos cambios en el linaje genético de este virus, que es el que puede producir un poquito más de contagio. ¿Sí me explico? Entonces, eh, como decía Fauci, que es el asesor de los Estados Unidos en salud allá en el CDC de Atlanta, decía, mire, estamos viviendo la pandemia de los no vacunados. O sea, ahorita lo que vamos a tener es que los no vacunados van a ser los que van a tener mayor riesgo en todo sentido, incluyendo la variante Delta. ¿Sí? Doctor Juan Guillermo, ¿qué opinión le merece usted el cronograma o el avance del Plan Nacional de Vacunación en Cundinamarca? Pues no, digamos que desde el principio por razones de logística, organización, liderazgos y cosas que se han ido demostrando en todos los municipios de Cundinamarca, se ha logrado un avance muy grande. Es de los departamentos, si no es el que más siempre ha estado adelante en vacunación. O sea, Cundinamarca ha tenido una capacidad impresionante, y lo digo a nivel de municipios y cabeceras municipales y zonas rurales, porque Cundinamarca tiene mucha zona de montaña, muchos municipios alejados, y creo que Cundinamarca ha llegado con una penetrancia muy interesante frente al tema de vacunación. O sea, yo podría decir que Cundinamarca está mucho mejor que Antioquia, mucho mejor que otros departamentos, incluyendo Bogotá, frente a eso. Pues por supuesto, cada quien tiene sus características, pero me parece que ha sido un excelente resultado lo que ha hecho Cundinamarca. ¿Cómo está el personal de salud en la clínica de la Universidad de La Sabana? ¿Qué le han manifestado a usted? No, digamos que todo cambió desde el proceso de vacunación, digamos que eso ya quitó la ansiedad asociada a tener pacientes con COVID. Hemos tenido contagios de pacientes, eso también es importante, vacunados, les da la enfermedad, no les da grave, no hemos tenido ningún caso grave, pero les da la enfermedad, ¿sí? Pero ya es una curva mucho más bajita, mucho más aplanada, mucho menos frecuente de lo que tuvimos el año pasado, por ejemplo, en el segundo semestre, que fue un poco más fuerte, y eso nos generó muchas incapacidades y pacientes un poquito complejos. Ya ahorita la gente está mucho más tranquila con el tema,
También el hecho que esté bajando el pico, este tercer pico, que fue bastante fuerte, también da un poquito de, ya de respiro a que las personas estén un poco más tranquilas. Pero la gente está muy motivada y pendiente de sus pacientes. Me gustaría finalizar esta entrevista dejando que usted le entregue un mensaje a todos los televidentes de autocuidado, de responsabilidad y lo más importante, de vacunarnos. Bueno, listo. Entonces, vea, el Reino Unido tiene en este momento un 60%, un poquito más de porcentaje de vacunación, ¿sí? Y está en este momento más o menos con 40.000 infectados, pero está teniendo a diario aproximadamente 60 muertos. Colombia, con las dos dosis, tenemos apenas un 24-25% de vacunados. Y tenemos en descenso la curva que ustedes han visto, ya bajando hacia 300 muertos. O sea, lo que quiero mostrar con esta diferencia es que el objeto es llegar a un 60 o un 70% de vacunación. En ese momento vamos a tener infectados, pero menos muertos, ¿sí? Entonces, ¿la llamada cuál es? La llamada es que hay que vacunarse, hay que vacunarse. O sea, realmente hay que quitar un montón de comentarios espurios, literatura gris y comentarios que no son científicos frente al tema de la vacunación. Lo único que nos puede mejorar y aproximarnos a una normalidad, que es lo que a la gente le gusta hablar, es la vacunación, ¿sí? Cuando usted toma la decisión de no vacunarse, usted está poniendo en riesgo a las otras personas, ¿sí? Entonces, el interés general tiene que primar sobre el particular. Respetuosamente, los que no se vacunen se pueden quedar en sus casas, pueden hacer una vida, digamos, un poco más segregada, pero las personas que sí se están vacunando son los que de alguna manera van a tener la oportunidad de ir más tranquilo a los bares, ir más tranquilo a fútbol, ir más tranquilo a un cine, ¿sí? Y tener una vida más normal. Entonces, el llamado es, hay que vacunarse. Yo soy de la partidaria de lo que el ministerio está estudiando, el pasaporte inmunológico. O sea, yo imagino que llegará un momento que usted llega a un restaurante, así como había la zona de fumadores y no fumadores, le va a decir, mire, esa es la zona de los vacunados y es la zona de los no vacunados. Usted verá dónde se quiere sentar, ¿cierto? Según si usted tiene o no su vacuna. Entonces, el llamado es, la vacuna es fundamental porque es la que sí está cambiando con evidencia científica, con resultados de salud pública, con muertos, con enfermos, efectivamente el cambio de la pandemia. Y por otro lado, mientras llegamos a ese 60 o 70% de vacunados en Colombia, no podemos dejar de lavarnos las manos, de mantener el alejamiento social y usar el tapabocas, porque todavía seguimos en pandemia. Lo que pasa es que las curvas epidemiológicas van cambiando, pero no quiere decir que estemos en octubre otra vez con un cuarto pico y estemos otra vez con tragedias familiares y con enfermos en nuestras casas. Bueno, entonces ese es mi mensaje a toda la comunidad. Claro que sí, doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez, director general de la Clínica de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias nuevamente por atender este diálogo. No, muchas gracias a usted, muy queridos. Bueno.